Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 3 de febrero del 2025, en este capítulo 2 de la temporada 6, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré de la producción de hidrógeno con polímeros híbridos de carbono. En temporadas anteriores, incluso desde la primera temporada, mostré una fotografía del código de colores de los métodos de producción de hidrógeno, en donde el que más se busca es el hidrógeno verde, donde con generación de energía eléctrica con energías renovables como es la fotovoltaica del sol, los aerogeneradores del viento, las hidroeléctricas del agua, la biomasa de nuestros desechos orgánicos, con ellos nosotros poder producir electricidad verde, que obviamente al hacer la hidrólisis del agua, separar el hidrógeno y el oxígeno del agua con electricidad, me da ese hidrógeno verde. Ahora bien, si utilizo la hidrólisis, pero con electricidad proveniente de la nucleoeléctrica, se le llama hidrógeno rosa o magenta. En el caso de usar gas natural, que es CH4, pues se hace un reformado de ese gas y obtenemos hidrógeno y dióxido de carbono. Si ese gas metano, CH4, proviene de derivados del petróleo, saben que el petróleo son cadenas largas de hidrógeno con carbón, entonces se va refinando hasta tener el heptano lineal, que son 7 carbonos, que es la gasolina, a tener un solo carbón con sus 4 hidrógenos, que es el gas metano, y ese gas metano al ser reformado, pues tiene dióxido de carbono que al tener partículas ácidas, pues se lo mandan a la atmósfera, y ese es el hidrógeno gris. Y en el caso del gas metano, que nosotros podemos sí hacer la recuperación del dióxido de carbono, se le llama hidrógeno azul. En el caso del hidrógeno negro es cuando usamos el carbón. Entonces hacemos la gasificación del carbón, que generalmente es sólido, y obtenemos hidrógeno con dióxido de carbono. El dióxido de carbono no se recupera ahí, se va a la atmósfera. Se puede recuperar como se ve en esta flechita, pero es demasiado caro y ese es el hidrógeno negro. También apenas en las temporadas pasadas del 2024 hice en la actualización del hidrógeno, manifesté que en el 2023 empezaron a hacer descubrimientos de hidrógeno blanco, es decir, ya está separado dentro de cavernas del subsuelo de nuestro planeta Tierra, y que esas reservas de hidrógeno descubiertas ya para el 2024 nos daban para ya miles de años de usar el hidrógeno. Y hacía la comparativa que los hidrocarburos que me dieron la gasolina, pues llevamos 150 años y a la más otros 100 años, 150, se va a acabar. O sea, máximo 3 siglos y nos aventamos todos los hidrocarburos para obtener gasolina. En el caso del hidrógeno, pues ya tenemos reservas para miles de años y el hidrógeno al combinarlo con el oxígeno solamente me da agua. Entonces, en la temporada anterior, la 5, en el capítulo 3, hablamos de producir hidrógeno con el grafeno, que ponía yo estas imágenes donde el grafito, que es el de lápiz, tengo aquí un lápiz, en el lápiz la punta es de grafito, entre más capas de grafito haya, es más negro, es más el número de lápiz y es más negro lo que pinta. Entonces, si yo agarro y uso un solo punto, el punto no tiene dimensión. Entonces pongo un punto con mi lápiz y eso es algo esférico, es el Fouillereseno y es dimensión cero. Pero si ese punto lo voy recorriendo, pues genero una línea. Esta línea es dimensión 1, que es el nanotubos de carbón, que es una dimensión. Si esto, que es una sola dimensión, lo vuelvo una hoja donde tiene largo y ancho, ya es
un hoja de grafeno y es 2 dimensiones y el grafito es 3 dimensiones. Entonces el grafito está hecho por varias capas, las voy exfoliando, yo tengo una sola capa que es grafeno. Si esa capa la hago un tubo, como mi lápiz, es tubo de carbono, nanotubo de carbono, y si lo hago una esferita, un solo punto, es 0 dimensiones, es fluoresceno. Y en el caso del grafito, lo importante entre todas las aplicaciones, decíamos que había 3 situaciones. La primera, ser la parte de la hidrólisis, usarlo como un electrodo para hacer la hidrólisis, pero también podíamos hacerlo por medio del sol, que era fotocatálisis, y la fotoquimidrólisis, o lo que es lo mismo, usar la reacción química para generar la hidrólisis con el sol. En el caso de lo más sencillo que es hacer la hidrólisis, hay que entender que el agua solita, H2O, sin ninguna impureza, necesito elevarla a 2000 grados centígrados y el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, he mencionado en capítulos anteriores de IEAE de algunas situaciones en donde estoy generando hidrógeno a 1100 grados centígrados. Bueno, a 2000 grados es cuando es agua solita, sin ninguna impureza, pero con mejores electrolitos, sales disueltas en el agua, y mejores materiales que se utilicen como electrodos, estas temperaturas pueden bajar hasta 900 grados centígrados. En el caso de que yo quiera usarla como temperatura, necesitaría que sea algo fotocatalítico. Entonces necesito un fotocatalizador que tenga un mejor material. Y eso es, habíamos dicho temporada pasada, es el grafeno. El gran problema del grafeno es que es muy, muy caro. Entonces, el día de hoy hablaremos de otras alternativas en lo que abaratamos la parte de hacer material grafeno económico que puede usarse como fotocatalizador y bajar temperaturas a 900 grados centígrados sin necesidad de tener agua pura a 2000 grados centígrados. El agua del mar no es pura, potabilizarla es carísima. Mejor el agua de mar que tiene muchas sales. Usando grafeno podemos generar hidrógeno a 900 grados centígrados. Y el agua de mar, pues hay bastante. Ahora bien, lo importante es que al agua del mar separar el hidrógeno y oxígeno, pues el hidrógeno lo utilizo como combustible y voy a generar agua. Ahora bien, si yo no quiero elevar la temperatura, es decir, calentar directamente el agua, le puedo inyectar electricidad, que es la parte de la electrólisis, y necesito generar 486 kilojoules de energía suministrada al agua, y entonces se descompone en hidrógeno y oxígeno. A otra vuelta, el gran problema es que el agua no conduce la electricidad, el H2 solito no conduce, entonces por eso tú requieres implementarle esta gran cantidad de energía. Pero si tú le pones sales, otra vuelta, mejoras el electrolito, se va a conducir más la electricidad y pones materiales que sirvan de electrodos con mayor propensión a estar entregando esa electricidad y separar el hidrógeno del oxígeno, entonces tú puedes bajar esta cantidad de energía de 486 kilojoules hasta en un 50% de energía requerida, o sea, la mitad. Y otra vuelta, el mejor es el grafeno. Y otra vuelta, el problema del grafeno es que es carísimo. Busquemos alternativas económicas para poder hacer estos procesos y hacer la producción de hidrógeno más rentable lo más pronto posible. Y entonces, pues usemos el carbón con otros compuestos, como es el caso de la fotocatálisis usando compuestos de nitruro de carbono grafítico. Entonces, el nitruro de carbono grafítico es G diagonal C3N4, es bidimensional, es un semiconductor polimérico y en capas con una banda provida de 2.7 electrón volt. Entonces, en la diapositiva pasada se ponía que hay un electrón volt equivale a 1.6 por 10 a la menos 22 kilojoules. Entonces, un material
que yo produzca un electron volt, necesitaré 1.6 por 10 a la menos 22 partículas de ese material, átomos de ese material, para poder generar lo que es 1 kJ. Ahora bien, necesito, como lo dije ahí, 486 kilojoules. Es bastante, entonces son mucho el material requerido para obtener la energía suficiente para generar la parte de energía necesaria que me equivalga a la separación del agua en hidrógeno-oxígeno, o a su vez su propia equivalencia en temperatura, que son los 2000 grados centígrados. De ahí que entre más se tenga semiconductores poluméricos que tengan una capa de banda prohibida mayor, donde se pueda obtener más electronvolts, aquí 2.7, porque al superar la banda prohibida estás obteniendo energía de 2.7 electronvolts para arriba, por lo que puede excitarse con la luz solar. Tiene una buena estabilidad química, rendimiento óptico único y buena estructura de banda de conducción, lo que ha llevado a que el nitruro de carbono grafítico como un material fotocatalítico prometedor y con altas perspectivas de aplicaciones futuras. Entonces, en el capítulo 3 de la temporada anterior, la 5, poníamos aquí que abajo estaba el grafeno, y con el sol esto se calentaba y me producía hidrógeno oxígeno. Aquí estoy diciendo, es exactamente lo mismo, pero lo que va a hacer que el sol caliente el material y ese calor haga que me lleve altas temperaturas, que el hidrógeno se separe del oxígeno, es el nitruro de carbono grafítico, que es un buen fotocatalizador, es un material fotocatalítico. Ahora bien, sin embargo, debido a la cristalización del nitruro de carbono grafítico, una gran cantidad de los defectos de red están presentes en este material. Estos defectos de la red causan recombinaciones frecuentes de espacios fotogenerados y este mal afecta la actividad fotocatalítica. Por lo tanto, mejorar la sustancia, la actividad fotocatalítica de este nitruro de carbono grafítico, se hace necesario controlar la recomendación de estos fotogeneradores para mejorar el proceso de transferencia de carga en la superficie, es decir, que se haga mejor la fotocatálisis. Y obviamente es la idea para investigaciones futuras combinar, si yo tengo un nitruro de carbono grafítico que es más económico que el grafeno, pero tengo un grafeno que es más eficiente que este nitruro de carbono grafítico, lo que sigue es hacer una combinación de ambas buenas propiedades para tener un material económico y altamente eficiente. Pero de momento se tienen por separado y de momento han visto que tienen buenas respuestas, salvo que uno es muy caro y el otro se recombina y entonces no es tan efectivo. Ahora bien, en el caso de la fotoelectroquímica, que otra vuelta el mejor es el grafeno, busquemos usar óxidos metálicos. La energía solar es una fuente de energía limpia y duradera. Es una opción importante para abordar los problemas modernos de clima, de cambio climático, conservación de energía y escasez de energía. Bueno, pues fueron las empresas Fukushima y Honda, que fueron las empresas pioneras en convertir la energía solar en energía química debido a la descomposición de las moléculas del agua por electrodos hechos de monocristales de óxido de titanio para producir gas hidrógeno con luz del sol. Entonces, la luz del sol penetra y hace que el óxido de titanio, en la temporada 5, capítulo 3, estos electrodos eran de grafeno. Ahora aquí decimos que lo primerito antes de cualquier otra cosa, el primer efecto que se hizo fotoelectroquímico fue con óxido de titanio. Ese recibía la luz del sol, se convertía en electricidad y esa electricidad mejoraba la electrólisis. Sin embargo, sus aplicaciones generalizada es limitada debido a su baja eficiencia de conversión de semiconductores en óxidos metálicos. Esta baja eficiencia ha ido que de ser el primer óxido de titanio
fueran investigando otros materiales hasta llegar al grafeno para ser el mejor productor de hidrógeno con fotoelectroquímica. Es decir, que la energía del sol se convierte en electricidad y esa electricidad me haga la hidrólisis. Entonces, es necesario encontrar o desarrollar materiales de alta eficiencia que puedan absorber la luz solar más eficientemente, como el sulfuro de cadmio. Por eso, una alternativa al grafeno es la fotoelectroquímica usando sulfuro de cadmio, que es mucho más económico que el grafeno. Tiene un ancho de banda prohibida estrecha de 2.4 electronvolts. Entonces, pues también, obviamente el grafeno tiene arriba de 3 electronvolts, está por arriba del anterior que decíamos que era 2.7 electronvolts, de este que es de 2.4 electronvolts el sulfuro de cadmio, pero estos también tienen suficientemente propiedades para que sí se haga la reacción fotoelectroquímica a un bajo costo. Y la posición de la banda de sulfuro de cadmio también satisface los requisitos termodinámicos de la reacción de la fotoelectroquímica. También es importante tener en cuenta que la posición en el borde de la conducción, la banda de sulfuro de cadmio es más adecuada en comparación con, obviamente, el óxido de titanio, el óxido de titanio de estroncio y el óxido de zinc, que indica que los electrones fotogenerados de sulfuro de cadmio tienen una alta capacidad de reducción para la reacción fotocatalítica. Sin embargo, la escasa fotoestabilidad de las partículas de sulfuro de cadmio y la agregación de estas partículas entre sí es lo que reduce la fotoactividad debido a una mayor recombinación de fotogeneradores transportistas, lo que ha frenado su prometedor futuro. Y este freno, ¿con qué lo piensan salvar? Otra vuelta, combinar el sulfuro de cadmio con grafeno. Y eso hace que la gran propiedad fotoelectroquímica del grafeno se combine con lo económico del sulfuro de cadmio. La parte de reformado con vapor de lo más simple de hidrocarburo es el metano. ¿Cuál es la idea? Que nosotros cada vez hacemos más desechos, generamos más desechos, pues. Incluso he dicho en otros videos que la tercera o cuarta empresa más rica del mundo dedicada al sector energético es la que hace energía eléctrica con la basura. Entonces, al descomponerse la basura, me genera metano, gas natural. Este metano de esa biomasa es más limpio que el metano que obtengo de estar refinando los hidrocarburos largos hasta solamente obtener un carbono con sus 4 hidrógenos. De tal suerte que si yo el metano que obtengo de la biomasa lo reformo, voy a obtener dióxido de carbono e hidrógeno. El hidrógeno lo utilizo como combustible y el dióxido de carbono es una de las industrias más grandes del mundo por el simple hecho de que somos un mundo que consume mucho refresco. Y los mexicanos, ni se digamos, estamos en los principales países que consumimos refrescos con dióxido de carbono, refrescos carbonatados. Entonces, por eso es un hidrógeno azul en cuanto a que recupera el dióxido de carbono y puede ser una industria grande de dióxido de carbono para los refrescos o para los extintores que extinguen el fuego con dióxido de carbono. Puede ser algo contaminante si el dióxido de carbono, al separarlo del metano, me genera un dióxido de carbono con otras partículas que no lo puedo recuperar y se va a la atmósfera y contamina, además de ser un gas de efecto invernadero. Bueno, pues esa es la idea. A ver, ya que estamos haciendo más biomasa, ya recuperemos esa energía de esa biomasa con su reformado, obteniendo hidrógeno y obteniendo una industria de dióxido de carbono limpia. Se basa principalmente en el reformado con vapor de metano. La conversión de metano a hidrógeno es un proceso endotérmico, por lo tanto, se requieren altas temperaturas arriba de 700 grados centígrados. Bueno, pues decíamos que el agua, para obtener hidrógeno, necesitábamos 2000 grados centígrados. Mejorando materiales y electrodos, bajamos a 900 grados centígrados. Pues el metano es todavía más baja la temperatura, 700 grados centígrados, y ya se está produciendo mucho metano por la biomasa. Entonces busquemos usar también calor directamente del sol
para generar estos 700 grados centígrados y separar el hidrógeno del metano. Y ambos factores no son ni económicos ni ambientalmente favorables. La eficiencia de conversión del proceso también se ve afectada por el catalizador utilizado. Se espera que un catalizador ideal debe apoyar el relevo de electrones y transferir los electrones desde el donante a las moléculas receptoras. Yo hasta ahorita no he encontrado experimentos del grafeno para usarlo como catalizador para el metano. Pero sí, como se dice aquí, los nanotubos de carbón. Las partículas metálicas son muy prometedoras en esta situación. Sin embargo, el tamaño de la partícula metálica afecta significativamente las propiedades catalíticas. Las propiedades redox de las nanopartículas de metal son muy diferentes en su tamaño a granel. Muchos enfoques se han utilizado para mejorar las actividades catalíticas de las partículas metálicas, como era el sulfuro de cadmio. Pero ahorita lo que más para este tipo de reformado de metano se ha utilizado son los nanotubos de carbón y metales nobles como la plata, el oro y el paladio. Estos se pueden utilizar para este propósito. Los nanotubos de carbón exhiben grandes áreas superficial, alta conductividad eléctrica, inercial y alta estabilidad en diferentes entornos. Entonces los nanotubos de carbono exhiben grandes áreas superficiales, otra vuelta, alta actividad y lo que dije arriba. Pero estas propiedades aumentan si hago nanotubos de carbón de paredes múltiples, conocidas como MWCNT. Son cilindros dispuestos coaxialmente de nanotubos y átomos de carbón, generando redes hexagonales. Esto es, este lápiz, pues podría ser esto, situación coaxial, donde el grafito es un tubo y la madera es otro tubo, perdón, y la pintura es un tercer tubo. Tan es así que los que trabajan mucho la electrónica conocen muchos cables coaxiales. Entonces, tienen un cable en medio y otro aislante, y después del primer tubo y el primer aislante sigue otro conductor coaxial. Y así se van haciendo capas. Bueno, aquí lo importante es que en las capas también pueden haber arreglos hexagonales como son los del grafeno. Y esa es la idea de que en un futuro se empiece a experimentar con grafeno, pero hasta ahorita no lo he encontrado, solo con nanotubos de carbón y nanotubos dispuestos de forma coaxial. Ahora bien, ¿cuál es lo importante? Bueno, a lo que llegamos el título principal, a la fotocatálisis con polímeros híbridos de carbón. Los materiales nobles en la superficie del catalizador también ayudan a mejorar la actividad fotocatalítica del catalizador y aumenta la eficiencia de producción de hidrógeno en procesos de reformado de metano con vapor. Selección de los materiales de sustrato para los catalizadores también son un factor importante. Entonces, si yo aquí, como era la foto de fotocatálisis que se puso en la temporada 3, en la temporada 5, capítulo 3, perdón, aquí está el sol, pero en vez de tener agua, tengo metano. Y este metano, al calentarse con el sol, lo que voy a tener es que las altas temperaturas que me llevan a 700 grados centígrados, el metano, al combinarse con el oxígeno, me da dióxido de carbono más 2 moléculas de hidrógeno. Lo que voy a buscar aquí entonces es poner un material que haga este proceso de fotocatálisis, que absorba la luz del sol y la amplifique a una temperatura de 700 grados centígrados para hacer esta reacción. La elección del material polimérico como sustrato económico es una buena idea y es de lo más económico que ahorita existe para mejorar la eficiencia del catalizador metálico. Cuando el soporte temporal polimérico se utiliza para aumentar la eficiencia, la mejor parte es que se puede eliminar mediante tratamiento térmico en condiciones adecuadas, lo cual ayuda a crear un catalizador de alta porosidad que ofrece una gran superficie y el producto final obtenido puede ser una red metálica interconectada. El rendimiento metálico de hidrógeno generado por el catalizador bimetálico níquel-paladio del sistema para el reformado con vapor de metano es del 62% a 700 grados centígrados. Es decir,
el 62% del metano que tengamos en este sistema, al ponerle el sol y níquel paladio que llegue el calor de ese sol a 700 grados centígrados, me va a dar el 68% de conversión a hidrógeno. Mientras que los resultados obtenidos en condiciones de reacción similares para los nanocatalizadores, es decir, si yo utilizo nanotubos de cristal con 0.1% de níquel paladio, vamos a tener un aumento considerable, un mayor valor de conversión hasta el 76.5% y algo que es muy económico y con altos resultados. Pues nos vemos la siguiente semana, donde hablaremos también de polímeros híbridos de carbón, pero para almacenar hidrógeno, no para producirlo. Nos vemos la siguiente semana. Se despide su servidor Leandro Vito Barrera. Adiós.